hermanos, buenas tardes. Pues quiero compartirles la palabra de Dios nuevamente y quiero comentar en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Como les decía, que tal vez no nos estamos reuniendo en las iglesias, no estamos yendo a la congregación y mucha gente. Es un tiempo de oportunidad, definitivamente. Es un tiempo donde debemos de aprovechar esta oportunidad de estarnos con la familia, obviamente, pero también es un tiempo de oportunidad para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, de hacer juegos también con respecto a eso, para también aprender más de la palabra de Dios. Y es un momento importante donde decimos muchos, la iglesia o los templos se cerraron, pero la iglesia sigue abierta, porque la iglesia somos nosotros. Y nosotros como iglesia, pues en nuestros hogares debemos de continuar buscando de Dios. Es importante que continuemos buscando de la palabra de Dios, porque ¿qué pasa? Nos vamos a enfriar. Es un momento donde debemos de vivir avivados, un tiempo de avivamiento, un tiempo donde ahorita que regresemos a la iglesia, que ya va a ser dentro de pocos días, regresemos mucho más avivados que cuando nos fuimos. Que lleguemos dando ejemplo de lo que esta situación nos ha enseñado en nuestras vidas, que es ser mejores cristianos, es qué tipo de cristiano has sido durante este tiempo. ¿Has permanecido fiel? ¿Has permanecido leyendo, continuando, escuchando de la palabra de Dios, aprendiendo con tus hijos en tu casa? Es un tiempo definitivamente de mucha oportunidad. Es un tiempo que tenemos que estar aprovechándolo. Y si no lo hemos aprovechado, pues tenemos que preguntarnos realmente qué está pasando con nuestra vida espiritual. Si nada más es cuando vamos a la iglesia, cuando podemos sentir ese fuego de Dios, ¿verdad? Y no debe de ser así, porque Dios ha dado su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Y entonces nosotros debemos de permanecer avivados. Debemos de continuar ese avivamiento en nuestras vidas. Dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Y por qué decía Pablo esto a Timoteo? Le decía, ocúpate de estas cosas. Estamos pasando un tiempo donde podamos estar viviendo tiempos o situaciones que pueden estar agobiando nuestras vidas. Otros pueden estar disfrutando, ¿no? Muy relax, como dicen por ahí, ¿verdad? Sin buscar mucho de Dios. Pero es un momento importante donde debemos de ocuparnos de la lectura de la palabra de Dios, de ocuparnos de la exhortación también de la palabra de Dios con los que estamos rodeados, y con la enseñanza a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Debemos de vivir ese tiempo donde vivimos ocupados con la palabra del Señor, no importando si no está el pastor, si no está la iglesia, si no hay reuniones con los hermanos. También depende de nosotros, depende mucho de nosotros cómo estemos nosotros viviendo nuestra vida espiritual, nuestra carrera, esta carrera que la meta es Jesucristo, sabemos, y sabemos que en este tiempo tenemos que correr mucho más fuerte en esta carrera espiritual. No debemos de detenernos, sino todo lo contrario, debemos de seguir avivados, debemos de seguir corriendo y volver a ese primer amor con el cual llegamos la primera vez y que nos sentíamos súper contentos y queríamos de gritar a todo el mundo que éramos cristianos, de gritarle a todo el mundo el amor de Dios. Cuando descubrimos la verdad en la escritura, en la palabra, que comenzamos a leerla y vivíamos alabando a Dios en todo tiempo. Y no necesitamos tampoco o ir a la iglesia para alabar a Dios. Tan solo en el carro, cuando vas en el carro, poníamos los alabanzas en el primer amor, ¿verdad? Y ibas a alabar al Señor cuando salías de carretera, salías de viaje con tu familia. Y eso debe continuar en nosotros, debe de permanecer haciéndolo nosotros
en cada uno de nosotros. Tenemos que examinarnos. ¿Qué nos está pasando en este tiempo? ¿Qué tipo de cristianos hemos sido? ¿Hemos sido diligentes en la palabra de Dios, como dice Pablo? ¿Hemos sido fieles al Señor? ¿Hemos continuado buscando del Señor? ¿Hemos sido esos siervos fieles que nos va a decir el Señor: pásale, buen siervo fiel, pásale tú aquí al reposo del Señor? ¿O eres ese siervo que ha sido infiel, que no ha permanecido, que no ha buscado de Dios, sino porque necesito que el pastor me predique, porque necesito ir a la iglesia a escuchar, porque si no voy a la iglesia no es lo mismo? Eso no puede existir en nuestras vidas. Nosotros sabemos y necesitamos el escuchar, ir a la iglesia. Claro, así como necesitamos también ir al cine, necesitamos ir a la calle en estos tiempos que no podemos ir a ningún lado. Es lo mismo, necesitamos ir a la iglesia, estoy de acuerdo. Pero podemos continuar buscando del Señor en nuestros hogares. Dice Pablo: entre tanto que voy, no, dice en el versículo 14, en 1 Timoteo 4, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Para qué vamos a permanecer avivados? Porque un verdadero cristiano debe de permanecer avivado. Un verdadero cristiano va a permanecer avivado, va a permanecer en la lectura, va a permanecer fiel al Señor, porque va a seguir leyendo la palabra de Dios, va a seguir buscando de Dios, va a seguir anhelando la presencia de Dios en su corazón, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas ahora, que ahora se puede contristar, se puede sentir de una manera, pero cuando buscamos del Señor avivamos ese don que ha sido ya puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando fuimos salvos por Cristo. Entonces necesitamos seguir buscando de Dios. Tenemos que seguir buscando del Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Somos esos carbones encendidos como cuando hacemos una carne asada, ¿verdad? Que ponemos los carbones y los ponemos así todos juntos para que prenda el fuego, ¿verdad? Ponemos todo el carbón así y luego enciende el fuego. Y cuando queremos que prenda más, echamos más carbón y prende más, ¿verdad? Y necesitamos ser esos carbones. Obviamente necesitamos de los hermanos, necesitamos de esa coinonía que debe haber entre la iglesia, entre la congregación, que a todos nos hace falta. A mí también me hace mucha falta estar con todos ustedes, pero podemos estar haciéndolo desde nuestros hogares, desde nuestras casas, con nuestro primer ministerio. ¿Cuál es tu primer ministerio? Tú sabes que tu primer ministerio es tu hogar, es tu familia, son tus hijos. Y es ahí donde debes de estar ahorita buscando del Señor, exhortando y enseñando de la palabra de Dios. Es un momento importante para que cuando regreses a la iglesia y regreses bien, con muchas fuerzas, regreses con mucho más sabiduría con la que nos quedamos la última vez que nos vimos, con mucho más revelación de la palabra que con la que nos quedamos la última vez que nos vimos, ¿verdad? Nosotros sabemos, dice la palabra, que nos ha mandado el Señor de ser sacerdotes, que somos un real sacerdocio. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, en que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no éramos hijos de Dios, antes Dios no había perdonado nuestros pecados, antes no nos habíamos arrepentido, pero ahora que hemos sido salvos y que Dios nos ha llamado como sus hijos, como nos ha dejado como su pueblo escogido, somos real sacerdocio, dice. Somos esa nación santa que Dios escogió para salvación. Dice Apocalipsis 1 y 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y en Apocalipsis 5:10 vuelve a decir: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Entonces te pregunto, ¿eres sacerdote? ¿Eres tú real sacerdocio? ¿Eres tú ese sacerdote escogido por Dios, salvado ya por la gracia y misericordia? Hemos alcanzado ya misericordia de Dios. ¿Sientes esa misericordia ya en tu vida, como dice la palabra? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Claro que sí. Entonces vamos a leer lo que dice Levítico capítulo 6, versículo 12 al 14. Un mandato que les hacía Dios a estos sacerdotes. Y bueno, sabemos que ahora somos sacerdotes y dice la palabra de Dios: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, el versículo 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda y la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Fíjese cómo Dios ordena al sacerdote el fuego encendido sobre el altar donde hacían los sacrificios. Dice, pondrá el sacerdote una leña cada mañana y acomodará el holocausto. Ahí es el encargado básicamente de que este altar donde se está encendiendo un fuego, dice, donde vamos a quemar las grosuras y los sacrificios esos de paz que hacían antes. Pero si tomamos esto como revelación de Dios ahora en nuestras vidas, donde tenemos un altar en nuestro corazón, un altar de adoración que hemos sembrado ya en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo ahora reposa en ti. Entonces somos encargados de este altar que tenemos aquí. Nosotros somos encargados, somos sacerdotes encargados del altar de Dios, donde dice habrá un fuego. Y ese fuego dice que debe de arder continuamente y no se apagará. Es decir, tú ahorita tienes el deber de que ese altar que está en tu corazón, ese fuego que ha sido impuesto por medio de las manos, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, tú eres el encargado de que ese fuego no se apague en tu vida. Debe de permanecer siempre encendido. Porque nos jactamos de ser sacerdotes, reyes y sacerdotes. Yo soy el sacerdote, yo soy el escogido de Dios, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Bueno, entonces tienes una orden de parte de Dios. Dice que el altar, es decir, el Espíritu Santo que ha dado Dios a tu vida, es decir, esa salvación por la que tú alcanzaste misericordia por medio de Dios, ese fuego que vivió encendido en un tiempo en tu vida, tú eres encargado de que permanezca encendido en tu corazón. Tienes que permanecer encendido, tienes que permanecer en avivamiento continuo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de permanecer en un constante avivamiento. Un constante avivamiento que debe de vivir en nuestras vidas. Porque dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Sí? Entonces, tenemos esta enseñanza donde dijimos, el Espíritu Santo que está en nosotros es fuego. La Biblia dice que mora en nosotros, que ese fuego de Dios está dentro de nosotros y que nosotros no debemos de dejar que se apague. Debemos de tener el corazón, ese avivamiento en mantenimiento. Y este tiempo que no hemos tenido iglesia es el momento ideal para este mandato que Dios nos está dando. Es el momento exacto donde nosotros debemos de encargarnos de este altar donde adoramos a Dios, de este altar donde nos arrepentimos de Dios, este altar donde con nuestra adoración, nuestra lectura, con exhortación, con todo, nosotros alabamos a Dios siempre. Damos testimonio de que somos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo que ha sido sellado en nuestras vidas ahora y que vive en nosotros todos los días de nuestras vidas. Entonces dice Levítico capítulo 6:12, ese fuego encendido no se apagará. Dice, ese fuego encendido, es decir, debe ya estar encendido
o ya está encendido sobre el altar. Y no debe de apagarse. Dios te lo dio encendido. Dios te dio algo. Haz de cuenta que Dios nos dio haz de cuenta que llega tu papá y te dice, o tú le dices a tu hijo, hijo, te encargo, ya prendí el carbón para hacer la carne asada. Voy a preparar la carne. En lo que preparo la carne, te encargo que este carbón no se apague para que cuando venga a poner la carne ya esté todo listo. Y haz de cuenta que nos vamos a preparar la carne y venimos y nuestro hijo dejó que se apagara, no le echó aire, no le echó más carbón, al contrario le echó hasta agua, ¿verdad? ¿Cuál sería tu reacción? Nosotros tenemos ese encargo de parte de Dios. Dios nos ha dado ese encargo. Les digo, aquí tienen su altar, son sellados por medio del Espíritu, está encendido con este fuego. Ahora es tu deber que ese altar encendido, ese corazón lleno de fuego, permanezca de esa misma manera. Porque dice que yo vendré nuevamente, dice nuestro Dios. Vendrá nuevamente Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando venga el papá y encuentre a su hijo que se le apagó el carbón? ¿Dónde va a poner la carne? Así va a venir. Disculpen, se me ocurrió ese ejemplo, pero porque he estado haciendo carne asada este tiempo, pero es así, de esa manera. Dios va a venir y va a decir, ¿dónde está el fuego que yo te encargué? Que yo te puse ahí. Yo lo dejé ahí encendido para que tú vivas y permanezcas avivado y tú sigas en ese fuego de Dios, siempre buscando del Señor, como le dijo Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocupados de la lectura, ocupados de la exhortación, ocupados de la enseñanza. Y ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto, para que puedas ser testimonio a los demás. Y dice el versículo 16 en Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Y qué quiere decir persistir? Persistir es algo en lo que tú estás constantemente haciendo una y otra vez. Es algo que tú estás buscando, que tú estás haciendo todos los días. Persistiendo es cuando le pedíamos permiso a nuestro papá y que no nos quería dar permiso y le decíamos, ándale papá, dame chance de ir a tal fiesta. Y ándale papá, dame chance de ir a tal fiesta. Y luego decía, no te voy a dejar ir. Y 15 minutos pasaban y volvía a salir, ándale papá, déjame permiso de ir a la fiesta, prometo que ya voy a hacer esto. Entonces éramos persistentes, ¿verdad? Éramos persistentes y persistentes y persistentes hasta que, nuestro padre ese día, o hasta que nos decía, pues definitivamente, nos daba una nalgada y decía, ya vete, por favor, no estés molestando. Pero éramos persistentes y de esta persistencia nos habla Dios en su palabra. Tenemos que perseverar, tenemos que persistir en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate qué importante es seguir perseverando, ese seguir persistiendo, el seguir avivado en nuestro corazón. Porque dice que si persistimos en esto, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es decir, a los que estás enseñando. Estás enseñando a tus hijos, estás enseñando a tu esposa, estás enseñando a tu esposo, estás enseñando a no sé a quién más puedes estar enseñando, a tus padres, a alguien, a un hermano carnal. Podemos estar enseñando a alguien. Dice que depende de ese fuego, depende de esa persistencia, de esa perseverancia nuestra, que los demás y nosotros mismos sobre todo seamos salvos, ¿verdad? Es importante que persigamos perseverando para poder ser salvos. Uno de los problemas que enfrentamos y porque se nos apaga el fuego de Dios es porque no estamos construyendo ese altar de adoración en nuestras vidas. Dice la Biblia que somos sacerdotes, somos templos, el Espíritu Santo muere en nosotros. Entonces, ¿qué estamos esperando? Es necesario que ese altar resplandezca en medio de la oscuridad. Es necesario que ese fuego de Dios alumbre en medio de la oscuridad de donde estamos caminando.
Es importante que nosotros sigamos persistiendo. Necesitamos ver que los demás puedan ver a Dios a través de nuestro testimonio. Necesitamos seguir purificándonos, limpiándonos, arrepintiéndonos todos los días, porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos y todos los días tenemos que pedir perdón y todos los días tenemos que arrepentirnos y todos los días necesitamos que perseverar en la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios va a dar revelación a tu pecado, a tu forma de ser, a tus errores. Tienes problemas con tu matrimonio, tienes problemas con los hijos, tienes problemas con tu trabajo, tienes problemas con cualquier situación. Bueno, pues entonces tienes que estar leyendo la palabra de Dios para que la palabra de Dios revele tus errores, revele tu pecado, revele qué es lo que tú estás haciendo mal en este tiempo. Necesitamos estar perseverando en la palabra de Dios, estar ocupándonos de la lectura, estar enseñando, estar abrazando la palabra de Dios. Necesitamos estar alabando a Dios, buscando a Dios en todo tiempo, no solamente en la iglesia. Repito, podemos hacerlo en nuestro hogar, podemos poner música, podemos danzar en nuestro hogar, podemos hacer todo en nuestro hogar. Las casas tienes que convertirse en ese templo. Si ahora que se están transmitiendo las predicaciones, tú no estás buscando a Dios de la misma manera como lo hacías, quiero decirte que estás en un error, porque necesitamos buscar a Dios de la misma manera, como si estuvieras en el templo, como si los demás te estuvieran viendo, ¿verdad? Porque cuando me están viendo, te pones así, te pones derechito y me porto bien. Pero como estás en tu casa, pues te quedas acostado, viendo la palabra, oyendo la palabra, o la más la oyes de lejecitos, y estás comiendo, etcétera, ¿verdad? Pero si nos ocupáramos realmente ese tiempo de Dios, ese día del Señor, ocupáramos realmente el tiempo alabando, levantando nuestras manos en nuestra casa, porque quiero decirte que el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos es el que realmente da ese cambio, da esa transformación a los demás de lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Porque si nuestros hijos nos ven alabando a Dios en nuestras casas, de esa manera como lo hacemos en la iglesia, vamos a ser ejemplo. Si los enseñamos a ellos a hacerlo también vamos a ser ejemplo para ellos. Porque antes de todo esto, Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga pongo tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Y nosotros tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo a nuestra familia, tenemos que ser ejemplo en donde estamos. Y yo te exhorto y te invito a que sigas buscando a Dios en tu casa, aunque no vayas a la iglesia. Que te levantes este domingo, que te levantes como si fueras a la iglesia, que te sientes a escuchar la palabra de Dios, que levantes las manos en el momento de la alabanza, que tomes apuntes en la predicación de la palabra. Es importante nosotros seguir buscando a Dios de una manera estricta y de una manera reverente, ¿verdad? No podemos buscar a Dios de una manera ahí como segundo plano, como si realmente no es como si realmente, es porque realmente Dios ya nos ha salvado, es porque ya somos hijos de Dios, es porque Él ya nos ha dado ese fuego. Dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, hermano, despertemos ese fuego, despertemos, avivemos, prendamos el fuego, levantémonos de donde estamos dormidos, de esa tibieza espiritual, levantémonos de ese donde estamos ahorita y levántate, dice, de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo nos va a alumbrar. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Imagínense qué hermoso. Levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si tú ya has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si tú realmente dices, yo ya fui resucitado, yo ya fui salvo, yo ya no soy un muerto espiritual, sino yo vivo para Cristo, pues debemos de vivir como tal.
debemos de levantarnos y resplandecer. No solamente ser ¿cómo se llama? Un adorno más de la mesa, que está aquí nada más adorna la mesa. No, nosotros tenemos que resplandecer. Tenemos que ser tal vez como esta lámpara que da luz, pero al mismo tiempo tenemos que ser ejemplo a los demás. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que buscar de Dios. ¿Para qué? Para que seamos salvos nosotros y los que nos oyeren, dice Pablo a Timoteo. Dice Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Necesitamos echarle esa leña al fuego. Necesitamos avivarlo, que queme, que resplandezca, que todos puedan ver en nosotros a Cristo. Necesitamos oración, necesitamos lectura, necesitamos estudio, necesitamos alabar y adorar a Dios en donde quiera que estemos. El apóstol Pablo aconseja esto a Timoteo y le dice: algo veo en ti, Timoteo, por lo cual te digo que necesitas avivar ese fuego. Necesito que no descuides eso que yo te he dado, que Dios te ha dado, perdón. No descuides ese don de Dios que ha puesto en tu vida, ese fuego que ha sido puesto en tu vida, esa salvación que tú has acogido como hijo de Dios. No podemos dejarla por un lado, no podemos desecharla, porque es algo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, un sacrificio hermoso, un sacrificio perfecto. Ese amor ágape que Dios ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir una vida eterna, una vida en abundancia. Dice 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Apóstol Pablo aconseja y nos aconseja a nosotros avivar ese fuego de Dios, y que busquemos más a Dios, y que tenemos que seguir buscándolo constantemente. No es de que somos salvos y ya nos quedamos como el florero ahí parados. No, necesitamos ser más como una lámpara donde da luz. Necesitamos ser esos hijos de Dios que dan ejemplo a donde quiera que vamos. Hermanos, la decadencia espiritual, la tibieza espiritual comienza poco a poco. Tal vez no te has dado cuenta, porque la tibieza espiritual no viene de un día a otro y se acaba y se acaba. No, la tibieza espiritual va bajando poco a poco. Es como una enfermedad, como un cáncer, que ese cáncer que va avanza le da a las personas y la gente no se da cuenta que tiene esa enfermedad hasta que ya va avanzado y ya contaminó parte del cuerpo. Y así es esa tibieza espiritual. No nos damos cuenta. No es algo que va de golpe en nuestra vida y se acaba y ya no te dices: ya estoy tibio. No. Es algo que tal vez tienes y no te has dado cuenta. Es algo que va paulatinamente en nuestras vidas, que va bajando, y que debemos por eso de autoexaminarnos. Debemos de seguir autoexaminándonos. Fíjate bien, sé sincero contigo, sé sincero, porque Dios es no tienes que ser sincero con nosotros, sino con Dios. Esto es algo personal, entre yo y Dios, entre tú y Dios. No es entre nadie más. Es por eso que tienes que ser auténtico, tienes que ser, se me fue la palabra, tienes que ser completamente íntegro. Tienes que ser íntegro, tienes que ser esa persona que vive buscando a Dios,
sin esperar que alguien te esté viendo, sin esperar que los demás te vean, sino es porque está en juego la vida espiritual tuya, está en juego a dónde vamos a ir a vivir la vida eterna después de que Dios nos llame a su presencia. Así que te invito a que vivas encendido por Cristo, que avives el fuego de Dios que hay en ti, que te levantes y resplandezcas, porque Cristo viene pronto y Cristo quiere darnos vida eterna. Así que bueno, vamos a orar, vamos a terminar. Y quiero invitarlos a todos a que estemos orando en casa, porque pronto volveremos a estar juntos, porque sabemos que es un tiempo difícil y necesitamos estar orando como iglesia, necesitamos ser una iglesia avivada en este tiempo. En este tiempo y en todo tiempo necesitamos vivir avivados, necesitamos seguir con ese fuego del Señor que nos ha regalado. Así que vamos a orar al Señor y decirle: Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has dado salvación, porque tú nos has salvado, has dado a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, y has dado a nosotros ahora la luz que antes no teníamos. Nos has sacado de las tinieblas y nos has llevado a tu reino de la luz admirable, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos ser esa luz en donde caminamos, donde podamos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, y que los demás, Padre, que ven nuestras vidas y que ven a Cristo en nosotros y que ven la luz de Cristo en nuestras vidas, puedan ser salvos nuevamente, Padre. Te pedimos, Señor, que traigas salvación a todos aquellos que escuchan tu palabra, Dios, que traigas salvación a todos aquellos que no te conocen, por nuestros familiares, por nuestros amigos, Señor. Te pedimos que podamos ser ejemplo para todos ellos, Padre, y que puedan ver la luz de Cristo en nuestras vidas, Dios. Avívanos, aviva el fuego que hay en cada uno de tus hijos, Señor. Avívanos, Padre, y para que ahora que volvamos a la iglesia a reunirnos, Señor, seamos una iglesia gloriosa, una iglesia avivada, una iglesia, Padre, que esté lista para cuando el día que tú vengas, Señor, todos podamos estar delante de ti, Señor, alabando tu santo nombre. Te le pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer estar con ustedes predicando la palabra de Dios.